Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 9 de Expeditos y hoy trataremos el tema de la familia del alcohólico. Porque si algo es cierto o nos parece cierto, es que con un alcohólico no se puede razonar. Y no hay alcohol. Hola Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al episodio número 9. Entonces, con el alcohólico se puede... No vas a saludar a Gabriel, oye. Hola Gabriel. Es que lo iba a saludar en el momento de dar la palabra, pero venga. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Jordi y Carlos, buenos días. Pues aquí iniciando el episodio 9 de Expeditos. Muy buenos días. Acabo de decir una frase que puede sonar muy tajante, muy radical, pero que estaría bien que pudiéramos hablar un poquito sobre ella. Con el alcohólico no se puede razonar. Carlos. Sí, bueno, es una de las características de las que tanto hemos hablado en el podcast. No se puede razonar con el alcohólico porque está como override, dicen los gringos. El alcoholismo ya tomó el mando, tomó el control y todo lo que hará será justificar. Fíjate, un alcohólico, por ejemplo, ¿qué? Estaría bien que viéramos a Gabriel para cuando pida la palabra. Ah, claro, es que no estamos viendo a Gabriel. Viendo. Sí, no, perdón. Pues sí, para cuando pida Tiene toda la razón. Sí, lo que estaba yo diciendo, sí, ya no necesitamos ver las franjas de la grabación, no. Ahora mejor veamos a Gabriel. Gabriel, sí. Sí, decía yo que un alcohólico lo que hace es manipular. Esa es la cosa. Entonces, cuando la familia, que es de lo que, como bien apunta Jordi, hablaremos el día de hoy, cuando la familia le dice, oye, ¿ya vas a dejar de beber? Sí, ya hasta me inscribí al gimnasio. O tengo planes para inscribirme. Yo sí voy a hacer cambios. Nunca vas a escuchar a un alcohólico decir, yo seguiré bebiendo hasta la tumba y nadie me moleste. Bueno, tal vez en un grado avanzado, ¿verdad? Pero en el camino siempre va a manipular, siempre te va a vender la idea de que ahora sí se va a enderezar, ya va a estudiar, ya va a inscribirse al gimnasio, ya va a hacer cambios en su vida. Nomás consíguele otro trago y ahora sí de verdad va a cambiar. Y entonces de lo que hablaremos el día de hoy es si la familia ayuda a que se mate el alcohólico o si en realidad puede ser una ayuda para que se recupere. Ok, pues sí, qué interesante porque sin duda la familia pues juega un papel, sobre decirlo, súper importante, ¿no? Y que sí puede o retrasar la recuperación de un adicto o puede poner límites, que hemos dicho muchas veces, para provocar ese fondo que llamamos para que pueda iniciar en un programa de recuperación. Entonces el tema pues se oye excelentísimo y... Pero el alcohólico, ya lo apuntaba ahorita, el alcohólico es el manipulador número uno. El alcohólico no quiere dejar de beber. El alcohólico lo que menos quiere es que le quiten el chupe y se agarrará a él a como dé, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que a mí me pusieron un ultimátum. Mi tercera esposa me puso un ultimátum. Me dijo, o dejas de beber, ¿sí? O esto se acabó. Y me lo puso tan en serio que dije, a ver, vamos a ver cómo le hacemos. Todavía decía yo, hombre, lo que pasa es que huelo mucho, pero en realidad yo lo controlo. Y entonces empecé a ir a un grupo de alcohólicos anónimos que sesionaba cerca de mi casa. Además no sesionaba todos los días y eran unos veteranos que tenían su grupo, pero en realidad no era un grupo de esos que traen el programa adentro. Y entonces fui un par de veces y dije, lo que voy a hacer es lo siguiente. Pensé para mis adentros. Voy a hacer como que voy. Entonces salgo de mi casa, 7:45, llego al grupo, me meto a la cantina, chupo,
pero cuando regreso trato de no estar cerca de mi mujer para que no me huela y yo siga chupando, ¿sí? Entonces, yo estoy seguro que me olían. Yo estoy seguro que apestaba alcohol. De alguna u otra manera, mi manipulación sirvió. Es decir, mi mujer dejó de exigir bajo el engaño, entre comillas, de que yo ya estaba yendo a un grupo, aunque seguía apestando alcohol. El desconocimiento de lo que es un grupo de alcohólicos anónimos, si se ve o no se ve, si tiene que dejar de automáticamente y para siempre. En fin, todo ese tipo de mitos que puede llegar a haber alrededor contribuyen a que el alcohólico pueda seguir manipulando y mintiendo dentro de su familia y continuar bebiendo. A mí me pasó eso. Claro, bueno, a mí, por ejemplo, pues mi madre sí estaba totalmente angustiada. Yo he dicho muchas veces que ya se hablaban de primera persona en Locatel, que es lo que existía cuando yo bebía. Entonces mi pobre madre, yo desaparecía cada rato y ella estaba en la angustia absoluta, ¿no? Y yo no sé, seguro que le hice promesas pero sí me acuerdo, por ejemplo, que una vez tenía yo que dar clases a las 7:30 de la mañana, una hora muy temprana, ¿no? Y me acuerdo que llegué temprano, llegué como a las 4 de la mañana a mi casa, totalmente intoxicado y por supuesto mi madre pues, se enteró, ¿no? El caso es que a las 6 de la mañana, yo me acuerdo, me estaba agarrando a fregadazos. En una desesperación, hoy lo puedo ver así, una desesperación de veras pavorosa, me estaba agarrando a golpes porque pues estaba dando cuenta de a dónde se estaba yendo su hijito, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de esa frustración y mi pensamiento alcohólico era, pues es mi vida, ¿por qué se meten conmigo? ¿A quién le importa? Pues si soy yo. No, es una inconsciencia absoluta, pero decíamos también, la familia enferma de neurosis, enferma de negación. La familia no quiere que su hijo, su marido, su pariente esté enfermo de alcoholismo. Así como el alcohólico mismo no acepta su enfermedad, la familia no quiere aceptar que tiene un hijo borracho y lo niega y lo esconde y solapa al chamaco, incluso delante de amigos y familiares. No, es que está enfermo, ¿no? ¿Cuánta esposa no ha hablado para decir, ay, es que se enfermó el angelito y ahorita está indispuesto cuando en realidad está crudísimo, pero la familia se niega a aceptar, ¿sí o no? Sí, mira, fíjate que en mi experiencia, cuando mi familia empieza a llamarme la atención por mi forma de beber, ya hay cierta progresión, ¿no? Al principio, pues cuando ni te fuman, ¿no? Ya cuando empiezan a prender esos focos rojos, según mi experiencia, es que ya hay un problema que todavía no es crítico. Por ejemplo, ¿no? En mi caso me decían, oye, pues como que bebiste más de la cuenta ayer, ¿no? Eran los primeros. Y obviamente un alcohólico como yo, pues justifica. Para empezar, ni siquiera remota idea pensaba yo en la posibilidad de que fuera alcohólico. Y entonces empiezo a justificar y hasta chantajear a la familia, ¿no? No, pues sí, es que lo que pasa es que ando un poco sacado de onda porque fíjate que debo ahí una lana, ¿no? ¿Y cuánto debes? Y la manipulación. Por eso es que bebí, pero no, ahorita va a estar todo bien. Y la familia, pues como tú bien dices, quiere creerte. La familia creo que es la menos indicada en poder ayudar a un alcohólico en un momento porque emocionalmente está involucrada. Siempre justificando y manipulando y luego, y este juego me gusta, ¿no? No, claro, pues es que estoy así porque estoy muy triste porque me acabo justificando para seguir bebiendo. Ya en un estado más progresivo, que ya se vuelve alarmante, donde ya empiezo a dejar de hacer cosas importantes como ir a mi trabajo, cumplir con mis responsabilidades, es cuando ya se empieza a prender ahí todas las alarmas y ahí es donde la familia está en este dilema y sí empieza a justificar al adicto, ¿no? Empieza a esconderlo
y empieza a justificarlo y yo de ahí me agarro. Mientras alguien me dé una salida, pues ¿para qué cambio, no? Y me siguen resolviendo la vida. Y entonces, bueno, aquí empieza el drama de un alcohólico y de una familia que, bueno, le hemos dicho, donde todos de alguna manera padecen de esta enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad familiar. Bueno, y es que fíjate, esto también tiene mucho que ver con respecto a cómo se considera el alcoholismo socialmente o lo que la gente piensa del alcoholismo y se refleja en la familia. O sea, que a una familia le salga un alcohólico o tenga un alcohólico en el interior es como si a una escultura clásica le saliera una verruga, ¿no? Es algo que hay que esconder. ¿Cómo voy a tener en el seno de mi familia un marido, un hijo o una hija alcohólica? Es decir, borrachito, ¿no? Es un borrachito, es decir, es una escoria. Y entonces, como escoria, tengo que esconderlo. No. Y entonces lo justifico en el trabajo, con los familiares, con los parientes, con los vecinos, y lo estoy escondiendo, y al esconderlo lo apapacho. Y si algo hay que un alcohólico sabe aprovechar, sabe manipular, es el apapacho familiar. El alcohólico es un acomodaticio, y si a la familia lo está apapachando, el alcohólico se va a quedar ahí y tal como lo está haciendo, chupando. Claro. ¿Qué tal que el alcohólico finalmente se casa? Y ahora sí que dicho sea de paso, cuando se casa con alguien pues bien tronado, porque dicen que atraes lo que eres, y cuando eres un alcohólico, normalmente las parejas de nosotros son personas que quieren rescatar al alcohólico, transformarlo, cambiarlo para bien, mejorarlo. Es un tipo de persona muy particular la pareja de un alcohólico. De todos modos, no funciona. ¿Qué quiere decir? Sale de su casa finalmente, ¿no? Truena esa relación y nadie se vaya a identificar. Pero ¿a dónde termina un alcohólico divorciado? Pues en casa de sus papás. ¿A dónde vive un alcohólico normalmente? Hasta la tumba. Normalmente, pues, en casa de sus papás. Es triste y es feo, y a más de alguien le va a parecer feo, pero es una realidad absolutamente. Estás en la dependencia permanente. De hecho, el alcohólico se infantiliza, esa es la realidad. El alcohólico vive, y no solo porque viva o no en casa de sus padres, porque asume una posición de yo soy el inferior, yo soy el indefenso, yo soy la víctima de las circunstancias. Y como estamos diciendo aquí, la familia comete el pecado de algodonarle el camino a la tumba. Es una expresión que yo escuché en Alcohólicos Anónimos hace mucho tiempo y es real. O sea, tiene un choque y ahí va corriendo la familia. No lo dejes que llegue a la delegación, paga el soborno, lo que sea, y rescátalo. No lo haces responsable de sus actos. Entonces, lo hemos dicho, decíamos en el primer paso, ¿cómo llega un alcohólico cuando ya el látigo del sufrimiento le tiene la cara contra el piso y no tiene otra alternativa? Pero si llega la familia y lo levanta y lo limpia y lo acomoda y le dice, ya pasó, mira, no tienes que pagar consecuencias, aquí te cachamos, aquí vamos a... Entonces la familia se vuelve un facilitador de la muerte del alcohólico, y es fuerte, pero hay que decirlo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Gabriel hablaba hace un rato de poner límites, ¿no, Gabriel? Sí, por supuesto, poner límites, pero qué difícil para alguien que emocionalmente está involucrado, ¿no? Se pierde esa objetividad. Y entonces, pues si hay un manipuleo por ambos lados, esa negación. Y decía Carlos, bueno, fundamentalmente para que uno esté enteramente dispuesto, pues en la experiencia parece ser que tienes que tocar tu fondo de sufrimiento, el dolor. Y si la familia está amortiguando ese momento, pues ¿para qué cambio? Si me están resolviendo. Y luego ya se llega a un punto al principio sutil, pero después hasta patético. A mí me tocó ver madres que le iban a comprar la droga a su hijo y se la llevaban a su casa para que no se pusiera en riesgo
y no se fuera a lastimar. De ese tamaño, en una progresión. No quiere ver, ¿no? Por ahí alguien decía, sin querer tecnicismos, en la familia hay roles, el facilitador, la víctima. Y jugamos estos papeles, pero sin querer en eso, sí se vuelve patético. También la familia se sale de una realidad que también no quiere ver, ¿no? Alguien por ahí decía, el síndrome del cocodrilo. Es como llegar a tu casa y ver en media sale un cocodrilo y dices aguas porque en una de esas te arranca la pata, pero todo el mundo finge que no hay nada. No queremos ver. Porque es doloroso, ¿no? Pero en este programa esa es la paradoja. Ese dolor, no solo para el adicto, es la puerta de salida, ¿no? Pero también hay una sentencia por ahí. El dolor o te hace crecer o también te destruye. Sí, pero yo pondría que, o sea, es que aquí el dilema del dolor es para ambos, ¿no? Sí, ¿qué familia, hasta qué grado tiene que llegar la familia en cuanto a estar harto o estar dolida con un alcohólico como para decirle, ¿sabes qué? Te me largas de la casa en este instante, tú solito y con tus chivas, y adiós. No quiero volver a saber nada de ti. Es decir, ¿qué familia hace que el alcohólico deje de depender de la familia tan enfermamente, tan neuróticamente, tan manipulador, tan mentiroso? ¿Qué familia tiene, sí, los pantalones para decir hasta aquí y adiós? No quiero saber nada de ti, que sería lo que estás diciendo, Gabriel, ¿no? Entonces, que sería el dolor para la familia, es aventarse al dolor, ¿sí? Y dejar que el alcohólico sufra su dolor personalmente. Entonces, es dolor para los dos, lo decías, pero la familia, ¿qué familia se avienta al dolor de esta manera? Es una familia como con mucha madurez. Eso es lo que se llama amor. El amor no es lo que imaginamos y lo que creemos comercialmente. Eso es lo que se llama amor. Cuando la familia como tal como está diciendo Jordi, le cierra completamente la puerta, que es muy difícil. Esa es la práctica del amor. Yo estaba pensando en un compañero muy querido y dentro de su historial llegó con su hermana. En su enésimo fracaso llegó con su hermana y la hermana, ya no sé si por ella misma o sugeridamente, le dijo, aquí no te puedes quedar. En mi casa ya no te vas a quedar porque además eres un briago de porquería. Esa es otra, decir, no es que no tengo espacio, es que, no, eres un briago y como eres un briago de porquería, en mi casa no te vas a quedar. El compañero daba testimonio que ese fue su fondo. Cuando su propia querida hermana le dio la espalda, eso ya no lo soportó y entonces estuvo en disposición de hacerle caso a alguien más. Hasta que no pasa eso, hasta que no sucede eso, no tenemos ni siquiera una oportunidad. ¿Qué se necesita? Valor, ¿sí o no? Por supuesto, pero fíjate qué interesante porque, bueno, sin duda la palabra amor pues es lo que mueve al mundo, ¿no? Pero una palabra también tan distorsionada y tan confundida que difícilmente en una familia de algún adicto se va a manifestar porque la familia también está enferma. Por eso hay grupos paralelos, ¿no? Porque la familia también tendrá que aceptar y también tendrá que vivir su propio dolor, ¿no? El dolor que implica decirle a un hijo, aquí ya no entras, cabrón, y cumplírsela. También tendría que dar su primer paso la familia, ¿no? Sí, es eso. La familia tiene que experimentar el dolor de mandar al alcohólico al dolor, ¿no? O sea, y eso no lo va a lograr espontáneamente, sino a través de un proceso también. Y por eso los grupos paralelos, ¿no? Tendrán que enfrentar su propio proceso para empezar a poner límites. De hecho, ahorita, fíjate, yo tengo cerca un familiar que está pasando por esta situación después de 30 años de consumo y la esposa, que como bien decía antes Carlos, camellos con camellos, pues uno atrae lo que tiene, ¿no? Pero en un momento la chava llegó a su fondo de sufrimiento, creo, la esposa de este joven que hablamos, y empezó a asistir a un grupo del Al-Anon. Y ahí aprendió a empezar a poner límites.
y empezó a romper con esta manipulación. Después de otro desastre más de este tipo, por primera vez la chava le dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar contigo. Puso límites. Y eso fue producto también de una conciencia que va adquiriendo en un crecimiento de un grupo, ¿no? Entonces, por eso también la familia ni es la culpable del adicto, pero ni es capaz de resolver cosas que no están dentro de ella. Por eso, sí, ellos empezar a buscar en ellos mismos, que ahorita llegaremos a eso porque es súper interesante, porque a veces la familia utiliza al alcohólico para no entrarle a su propia verdad y realidad, porque también tiene que enfrentar este dolor. Pero hablemos más de eso adelante, ¿no? Entonces, empezar a poner límites amorosamente, diría. Me parece. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no empezarlo desde ahorita? O sea, de una vez, ya más adelante ya no. Ya más adelante. No, más adelante me refiero aquí en la conversación, Sí, claro. tocar el tema. De una vez, Hay un Gabriel, jueguito- de una vez. Un jueguito que por ahí se llama Ajá. Si no fuera por él, ¿A poco? ¿no? Y se reúnen las esposas de los alcohólicos en un café Ah, mira. para decir, es que si no fuera por este borracho, yo sería la mujer más feliz del mundo. Y se reúnen para justificar sus carencias. Y ha pasado, Charlie Sí. y Jordi, que en un momento el alcohólico deja de beber, empieza a caminar por un programa y la esposa se queda indefensa. ¿Y ahora quién le echó la culpa, cabrón? De todas mis broncas De y todas mis carencias y problemáticas, mis sí, miedos sí. y mis temores. ¿Qué hago con mi vida? Y entonces te saltas a ver a quién salvas, ¿no? El Salvador, ya el alcohólico ya se recuperó, ya no hay quien salvar, ¿a quién salvo? Y te pones en un dilema. Es la A eso es a famosa lo que me refería, ¿no? codependencia. Estamos hablando aquí de codepender, porque el alcohólico, como bien apuntas, te sirve como pretexto. ¿Y qué crees? Luego sucede que cuando el alcohólico finalmente se recupera, deja de beber y empieza a salvarse, o sea, empiezas a librarla, se resiente la mujer y se resiente con Alcohólicos Anónimos, ¿eh? Dicho sea de paso, es la cosa más común del universo. Dice, ¿cómo es posible que estos infelices, yo que he invertido años de sacrificios y dolor y sufrimiento y no he sido capaz, estos cuates en media hora ya tienen al cuate seco? Lo que pasa es que, por ejemplo, sí, es esta esposa o madre o pariente salvadora, ¿sí? Con la cual el alcohólico acostumbra relacionarse, ¿no? Esta mujer que dice, yo a este lo voy a salvar, lo voy a sacar, ¿no? Ujú. Sí. Y cuando el alcohólico entra a un programa de recuperación y cuando el alcohólico empieza a recuperarse y el alcohólico puede llegar a decir, ¿sabes qué? Yo no estoy en el programa por ti, estoy por mí, porque a un alcohólico no lo lleva nadie, no lo salva nadie, lo salva el programa y el poder superior. Estamos muy claros. Es decir, si un alcohólico no toca fondo de sufrimiento, por más que lo lleven, y esto también lo trataremos quizá un poquito después, por más que lo lleven a Alcohólicos Anónimos, ¿sí? El tipo va a seguir bebiendo y no va a entrar al programa. Entonces, un alcohólico es por sí mismo, por el fondo y el dolor que siente, por el que entra a un programa de recuperación. Nadie lo lleva el dolor, y el dolor que le abre un cachito de conciencia, un poquito de humildad, y llega el alcohólico y diga, díganme cómo le hago, ¿sí? Bueno. Es un golpe, es una gracia. Que es cuando funciona, porque si lo llevas a fuerza, no funciona. No va a funcionar. Es no va la a cosa, funcionar. no va a funcionar. ¿Qué es lo que alguna vez dijimos sobre los parientes, padres y madres o esposas y hermanos que llegan al grupo de AA y díganme, tengo un mongol en casa, ¿por qué no van por él? Se lo traen, me lo jalatean y me lo regresan ya sin alcoholismo, ¿no? O sea, quieren quitarse del problema y no pueden, ¿no? Fíjate, dirían los especialistas, se vuelve una relación simbiótica y el alcohólico es tan manipulador. No. Que aún llegando a un grupo, a mí me consta, le tienen prohibido a las esposas, en este caso, ir a grupos de Al-Anon. Porque ya saben qué va a pasar. Si esta chava empieza a quitarse la venda de los ojos, pues lo más seguro es que esa relación no prospere, salvo contados casos de mucho trabajo. Y entonces, bueno, la enfermedad no es dejar de beber, dijimos.
Uno sigue manipulando, el alcohólico a veces en el grupo seco sigue manipulando y no debes ir al Al-Anon porque pues en Al-Anon le van a decir, tú Al-Anon no vas a ver cómo ayudas a tu alcoholiquito, como dicen coloquialmente. Claro. Vas a recuperar tu vida y tu integridad. Y mucha familia cree que va a los grupos de Al-Anon para ver cómo ayudan al alcohólico a estar bien. Sí, totalmente. Pero ahora déjame decirte otra cosa. Si a un alcohólico le cuesta un trabajal inmenso darse cuenta que está enfermo, a un pariente cercano, una esposa, un padre, una madre, pídele que se dé cuenta que él, el pariente, el padre o la madre o la esposa, familiar. El familiar está enfermo. O sea, pídele eso a un familiar. Cuesta trabajo, güey. No cuesta trabajo, es semi-imposible. No es imposible porque la gente va al Al-Anon, pero como bien apuntan, tienes un problema tú como familiar del alcohólico. Ya olvídate del alcohólico. Tú tienes una tore personal y Gabriel apunta muy bien. Vas a los grupos de Al-Anon a recuperarte tú de tu problema. Y claro, todo conlleva pues a una mejor convivencia, a un ambiente más saludable, bla, bla, bla. Pero el que tiene la bronca eres tú. Entonces podríamos decirle a las personas que escuchan y que tienen un enfermito por ahí, también estamos enfermos. Los familiares de los alcohólicos están enfermos de neurosis, de codependencia, de una serie de cosas, y los grupos de Al-Anon existen para que yo me recupere, no para que se acabe de recuperar el alcohólico. Pero decía yo hace un rato, si las esposas se resienten, yo le he escuchado decir a más de una, el enfermo eres tú. Tú ve y recupera. Yo estoy a todo dar. Pues si yo no bebo, ¿tú me has visto borracha? ¿Verdad que no? El borracho eres tú. Yo no tengo problemas. Y esa es una mentira, es decir, es una confusión. La gente está dura que acepte. Bueno, si la gente no va al psicólogo en términos generales, es decir, no va a terapia, se considera que si vas a terapia es porque estás loco. Y los locos sí que vayan. Yo estoy muy sano, ¿no? Que es la... Fíjate que yo por eso... ¿Por eso no vas al psicólogo? Mi teoría personal es que nadie es víctima de nadie. No, pues sí no. De una enfermedad. Es más fácil justificar que verme. Echar la culpa a quien sea, pero nadie es víctima de nadie, ¿no? Yo lo creo. Entonces, obviamente, si hay una codependencia y romper con esto está fácil. Un ejemplo, yo cada vez que me ponía como Pedro Infante borracho en las cantinas, a las 3 de la mañana se me antojaba llamarle a mis chavas, ¿no? Es que te amo, eres la más maravillosa del mundo. Y la otra era, ¡ay, qué felicidad! ¡Qué dicha! ¡Cuánto me quieres! A las 3 de la mañana, imagínate. Camellos con camellos. Y una vez conocí a una chava, repetí mi patrón y a las 3 de la mañana puntualmente le llamé con mariachi. Es que te amo, es la mejor. La chava me colgó. Al otro día me llama y me dice, ¿sabes qué? No te quiero volver a ver en mi vida. Es la primera vez que un borracho me habla así. Esa es una persona sana. Vieja enferma, ¿viste? Sí. ¿Te das cuenta de estas paradojas? ¿Qué se cree? Entonces nadie es víctima de nadie. No, por Como dice alguien, para saber si la sopa es buena o mala, a la tercera cucharada ya sabes. No hay que comerse todo el plato. Y a pesar en las experiencias de los alcohólicos de tanto desastre, tanta falta de respeto, bueno, tanto infierno, seguimos ahí. La conclusión finalmente sería que la familia, en términos generales, para no hacerlo absoluto, en términos generales, sirve más para que el alcohólico se hunda que para ayudarlo, porque la ayuda solo vendrá de dejarlo a su suerte. Esa es retirarle el apoyo y la suavidad. Esa es la primera. Saca al alcohólico de tu vida como familiar. Déjalo solo. Déjalo que se golpee la cabeza frente al muro con el cual está. Es decir, que se parta la madre el alcohólico. De otra manera, no va a llegar nunca a la posibilidad de un programa de recuperación. Tiene que sentir el dolor lo más intensamente posible, si no, nunca va a llegar.
primera. Y segunda, si tú conviviste y estuviste al lado de un alcohólico, lo solapaste, lo apapachaste, lo cuidaste, ¿sí? Lo has cuidado, ¿sí? Ojo, tú también por ahí traes algo. Eso es. Y busca ayuda porque eso es lo que en un momento dado va a servirle al enfermo. Ahora, la recomendación también que hacemos es estar observante, estar pendiente. Cuando finalmente el alcohólico pide la ayuda porque ya no tolera la forma de sufrir, del sufrimiento tan grande, hay que estar pendientes. Mucha gente nos habla y nos dice, oye, ¿puedes hablar con mi enfermito? Porque fíjate que bebe mucho. Y lo que normalmente hacemos, a diferencia de otras corrientes, es decir que no vamos a hablar con alguien al que conocemos perfectamente como la niña de nuestros ojos. Vamos a hablar, es más, la literatura habla de echar a perder una oportunidad verdadera. En cambio, le decimos a los parientes, a la familia le decimos, sí, acaba de hacer una barbaridad y podemos caerle, emboscarlo. Cuando está súper crudo y acaba de cometer una idiotez, esa será una buena oportunidad para entonces sí abordarlo. Pero abordarlo cuando está bien y nos dicen, como si nosotros los alcohólicos anónimos de ninguna denominación tenemos el poder para salvar a nadie porque así lo hayamos decidido. Lo que tenemos es la facilidad de, dadas las correctas circunstancias, y aquí estamos hablando de sufrimiento, entonces sí, porque se abre esta ventana, el ego se abate, se abre esta ventana de oportunidad y entonces se vuelve receptivo. Si no está receptivo por estas condiciones, está cerrado, lo sabemos por mucha experiencia, pero sí observe, si está crudo, entonces podemos emboscarlo y tal vez tener buenos resultados. Sí, ese es el momento para pasar el mensaje. Nunca cuando un alcohólico está intoxicado. No. Nunca, porque ahí, o sea, aunque digas, sí, es que yo ya no quiero beber, es que ni te va a oír y quién sabe si se acuerde al día siguiente que algo le dijiste. Y cuando el alcohólico está bien, o sea, no está crudo, en fin, está en un día normal, pero se siente bien, tampoco te va a hacer caso. El alcohólico tiene que sentirse mal, con dolor moral, con dolor emocional y con dolor físico, ¿sí? Arrepintiéndose de algo que acaba de hacer para que se le abran los oídos y pueda escuchar algo. De otra manera es inútil tratar de hablar con un alcohólico. Inútil. O sea, el peor lugar para ir a pasar el mensaje, para ir a buscar alcohólicos para que se recuperen, es una cantina. Es el peor lugar para ir a recuperar alcohólicos. Bueno, perdón rápidamente. A mí me tocó ir con una compañerita a pasar el mensaje y había este señor chiquito, era un hombre de menuda estatura, y temblaba como hoja y tenía una actitud así de aterre y de ratón asustado literalmente, ¿no? Y llegamos pues a pasarle el mensaje, a decirle nuestra experiencia, bla, bla, bla. Y tenía un vasito ahí enfrente y dijimos, bueno, pues está crudo, ha de estar hidratándose, ¿verdad? Nadie nos avisó, nadie nos dijo que el vaso era de chupe. Y delante de nosotros vivimos la transformación de este ratoncito asustado y empezó a meterle sus traguitos. Al rato nos estaba corriendo, nos estaba diciendo, ¿ustedes qué me vienen a explicar a mí si yo sé? A mí nadie me va a venir a decir. Y no, vimos cómo se transformó de ratoncito asustado a una arrogancia y una autosuficiencia y nos echó literalmente. Pero fue interesante ver así en tiempo real la transformación que sufre el individuo que obviamente padece de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, pues no sé, creo que no sé si Gabriel tienes algo más que agregar respecto algo breve de ¿cómo no? Adelante. Que quisiera comentar. Que la familia entienda que poner límites es lo que decía Carlos, es amor maduro. No es que no lo quiera, no es que lo abandone, porque luego ahí entran a la culpa y lo dejo solo. Por eso desengancharse es tan difícil. El amor maduro es poner límites.
Eso lo va a ayudar más que estarle justificando todas sus tonterías, ¿no? Entonces, por un lado. Y por el otro, se ha dicho siempre, bueno, la sobreprotección, lo único que provoca, en este caso de madres y hijos, son hijos lisiados emocionalmente. Jordi. Yo nada más diría, deje usted al alcohólico a su suerte. Le está haciendo un favor, no lo está condenando. A lo mejor le está salvando la vida. Déjate, le está salvando la vida. Es la cosa más difícil, lo hemos visto en muchos familiares. Es muy difícil dejar al alcohólico a su suerte, pero aparentemente es lo que da resultado y puede terminar en... Salvarle la vida. Salvarle la vida. Literalmente. Déjelo a su suerte. Exacto. Ese sería para mí como concluiría yo. Bueno, tal vez el apunte sería déjelo a su suerte y esté usted pendiente. Esté pendiente, nada más para ver a qué hora se abre esta ventana de oportunidad y le podemos caer con el mensaje de Alcohólicos Anónimos para que finalmente salga de esa situación. Así es que, pues todo por el episodio número 9, a menos de que digan ustedes otra cosa. No, para nada. Gracias, Charlie. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Nos veremos entonces en el próximo. Hasta entonces, muchísimas gracias.